corazón después de la conquista. Y esto es un mensaje que nos va a hacer sentido a todos, porque de alguna manera todos hemos conquistado algo en nuestras vidas, en diversas áreas. Y hoy el Señor nos va a hablar cómo está nuestro corazón, y lo que sale de nuestro corazón posteriormente es el carácter, y cómo nosotros nos enfrentamos cuando hay algo que el Señor nos responde. De alguna manera, después vamos a ver, hicimos una separación en los procesos que se da, las etapas que se dan hasta que uno conquista algo. Y la palabra de Dios nos muestra, y podemos ver también, que en nuestras vidas, en diversas áreas, hay cosas que en cierta edad, en cierto contexto, en cierta área de nuestra vida podemos conquistar, ¿ya? Quizás tú te esforzaste por mucho tiempo y te pudiste casar. No podías casarte, te casaste. No podías tener hijo, Dios te dio hijo. Dios te dio el trabajo que tanto anhelabas, tuviste ese trabajo. Quizás estuviste pensando cómo llegar a tal sueldo y llegaste a un momento en tu vida que sí alcanzaste ese sueldo. Quizás de manera ministerial lograste obtener ese reconocimiento ministerial. Quizás tú predicas, quizás tú cantas, quizás tú sirves, no lo sé, pero quizás en alguna área Dios llegaste a ese punto. Y algo ocurre cuando conquistamos ciertas áreas que por mucho tiempo, por muchos años, nos costó, pero que ahora la podemos conquistar. Y vamos a ver, por la palabra de Dios, cómo muchas personas, luego de conquistar, se mantienen en esa conquista, pero también muchas personas, cuando logran conquistar lo que Dios les ha dado, se pierden un poco en el camino. ¿Alguien se ha perdido un poquito en el camino cuando ha logrado algo? ¿Sí? Ya. Muy bien. Entonces nos va a hacer sentido, yo creo, a todos este mensaje. ¿Bien? Y lo primero que hoy día vamos a hablar, usualmente siempre hablamos de José del Antiguo Testamento como una persona de influencia, y lo más relevante es que fue segundo después de Faraón, lo pasó mal y llegó ahí a ser la segunda persona más importante no solamente de una nación, sino que podemos ver que quizás fue la persona más influyente en la tierra, porque en ese momento Egipto era la nación más poderosa. Pero hoy día yo no quiero hablar de o poner un énfasis en que José estuvo en lugares de influencia o de reino, sino que del corazón de José, cómo fue tentado luego de conquistar algo y qué fue lo que pasó en su vida. Y lo primero que vamos a ver es que Dios lo primero que hace es entregarnos una promesa de algo. A ti y a mí siempre el Señor nos ha entregado algo, una promesa de vida. La palabra de Dios dice que nosotros nacimos para darle la gloria a Dios. Sin embargo, cada uno tenemos un énfasis distinto en cómo desarrollarnos. Es muy amplio decir, yo nací para darle la gloria a Dios. Eso es lo primero y es la base. Todo lo que hacemos, la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios, ¿cierto? Ahora, en ese darle la gloria a Dios, hay un área en que tú te desarrollas, en que Dios te marcó, que probablemente es distinta a la mía, y la mía es distinta a la tuya. Pero todos fuimos llamados para darle la gloria a Dios en lo que nos desarrollamos. Por eso es que tú tienes una forma de ser, tú tienes un carácter, tú tienes, no te voy a decir un aura, no, tú tienes una identificación, a ti te gustan cosas que quizás al que está al lado no. Dios te dio un talento quizás en las matemáticas, a otros en el lenguaje, algunos en las artes, algunos en lo público, algunos en el deporte, algunos en la maestría, algunos en lo ministerial. Algunos nacieron para servir y dar su vida en lo ministerial y otros en lo profesional. Pero en lo que sea, Dios quiere que todo lo que hagamos sea para Él, para darle la gloria a Dios. Ahora, en ese contexto, Dios a todos nos entrega promesas. Y quiero decirte que Dios habla de diversas maneras. Dios te habla en sueño, Dios te habla. Lo primero es la palabra de Dios, fidedigna. Lo primero que nos habla es la palabra de Dios, de manera general. También nos habla de manera específica, nos habla a través de sueños, nos habla a través de profecías, a través de inspiraciones, a través de cosas que Él nos muestra y nosotros la podemos visualizar y nosotros la podemos ver. Pero siempre el Señor nos habla. Si hay alguien acá que dice que Dios nunca le ha hablado y que está perdido en la vida, puede ser que tú hayas estado distraído o distraída. Puede ser que Dios te mostró algo en un sueño y después se te olvidó. Puede ser que Dios te entregó una palabra profética y no la escribiste o no la grabaste.
puede ser que algo Dios habló en tu corazón y no lo pescaste porque estabas con mucha pega. Y hay que entender que si estamos distraídos, no significa que Dios no nos quiera hablar. Nosotros podemos estar distraídos y no estar atentos a lo que Dios nos quiere decir, pero eso no significa que Dios no hable. Es por eso que tenemos que estar muy concentrados cuando Dios nos habla. Yo siempre digo lo mismo, que me ha tocado entregar las palabras proféticas a personas, y cuando le entrego palabras proféticas, esas personas a veces no se acuerdan. Yo me acuerdo y las personas no se acuerdan, y después dicen: pastor, sabes que ando medio perdido, medio perdida, porque yo no sé lo que Dios quiere para mi vida. Y digo: pero si Dios no te habló esto hace como 8 meses, parece que sí. Es que yo pasé adelante, tenía tanta angustia, lloré y no me acuerdo. Dios siempre nos habla. Por eso tenemos que estar muy atentos. Tenemos que ser personas intencionales. Esto vendría a ser como ir al colegio y que el profesor esté hablando todo el rato y tú no anotar, y tú no repasar, tú no estudiar, y simplemente poder hacer el acto de ir a un aula, pero no entender lo que el Señor está hablando. Entonces, una cosa es venir a esta aula, por así decirlo, hacer el ejercicio de sentarse, pero no estar pendiente de lo que Dios nos quiere hablar a todos y cada uno, porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Y ahí anoté algo. Si podemos poner el slide de las etapas, por favor. Ahí puse 4 etapas que se dan en toda nuestra vida, en ti y en mí. Número 1, hay una promesa. Número 2, hay un proceso. Número 3, hay un cumplimiento. Y después hay un resultado del cumplimiento. ¿Ya? El Señor nos habla a todos. Dios nos habla acerca del propósito específico para nuestras vidas. Número 2, ahí comenzamos a lo que todos le llamamos el proceso. ¿A cuántos les gusta el proceso? Es lo más bacán que pueda ocurrir. Lejos es donde más aprendemos. No aprendemos en las ganadas, aprendemos en las perdidas. Porque en las ganadas creemos que lo hacemos todo perfecto. En las ganadas a veces nos equivocamos y creemos: sí, no sé, gano 4,5 palos. Y siento que porque gano 4,5 millones, yo hago todo bien. Y hay gente que se obnubila con eso. Hay predicadores que dicen: yo predico bien. Pero eso no significa que necesariamente esté siendo un buen padre, por ejemplo. Entonces, a veces, por un área buena en nuestra vida, creemos que eso es un paraguas para todo el resto. Y eso es un gran error. Por lo tanto, luego de que el Señor lanza una promesa para nuestras vidas, viene algo que se llama el proceso, donde ahí somos depurados, donde ahí comienza el Señor a balancearnos, donde ahí nos empieza a mostrar aquello que no queremos ver, el punto ciego. ¿Cierto? Los conductores, hay un punto ciego que no vemos. Hay también un punto negro que no vemos, espiritual. Y siempre hay alguien que te dice: oye, yo te vi un punto negro. Ah, yo no me lo vi. Ah, es la palabra de Dios, es la profecía, es el líder que te corrige, el que te guía. Eso que nosotros no podemos ver por nosotros mismos al autopercibirnos, ¿cierto? De alguna manera. Y el proceso nos comienza a enfrentar a diversas situaciones en donde tenemos que probar la humildad, el darnos cuenta que no hacemos todo bien, que necesitamos ayuda de personas de carne y hueso, necesitamos un mentoreo, en donde necesitamos bajar las revoluciones, en donde quizás alguien toda la vida tuvimos esa crianza del papá y la mamá que decía que lo hacíamos todo bien y todo perfecto. Después nos casamos con alguien que nos dice: no haces todo bien, y ¡uy! El dolor. O vienes y ya entras a una iglesia donde un líder te dice: es que no haces todo bien, ¡uy! Dolor. Es que comienza a tener amistades que de repente te dicen: es que tú también no lo haces tan bien, ¡ay! Dolor. Y comenzamos a relacionarnos en el mundo real, más allá de esa crianza en el colegio donde todo podías cantar mal y la mamá te decía: el que lo hace perfecto, mi hijo. ¿Con qué nota pasaste? 4,7, no importa, es muy buena nota. Y a veces vivimos en una burbuja donde fuimos creados, donde pareciera que en ese pequeño mundo de mi hogar hago todo perfecto y está todo bien, y luego nos quebramos a ir al mundo real, al mundo de las relaciones. Cuando alguien entra al mundo laboral y un jefe te llama y te dice: estás haciendo mal las cosas, me quebré, me voy de la pega, me busco otra. Porque de alguna manera estamos en una burbuja en donde creemos
que todo está perfecto en nuestras vidas. Por eso el proceso es tan bueno. Ya le vamos a dar base bíblica a todo, tranquilo. Luego nos vamos a ir al cumplimiento. Esto es una previa de lo que vamos a hablar. El cumplimiento es cuando estás viviendo el proceso, pero ya estás en ese proceso acercándote a lo que el Señor te habló. Y ese cumplimiento, como ya lo dijimos delante, es que Dios te dio ese hijo que no podías tener, es que te casaste con esa persona que querías, es que estás ganando lo que siempre soñaste, es que te compraste el auto que siempre quisiste desde pequeño, es que estás en esa casa que soñaste desde chiquitito, chiquitita, así quería mi casa, así tienes tu casa. Quería tener 3 hijos, Dios te dio 3 hijos. Querías esa mujer, Dios te entregó a esa mujer, ese esposo, y estás reverdeciendo en ese cumplimiento de las promesas del Señor. Y luego viene, ¿qué es lo que sale de ahí? ¿Usted sabe que gente cuando Dios le responde se pierde? Se pierde. Hay otros que permanecen y entre Dios más le da, más se humillan. Pero otros donde Dios le cumple lo que ellos prometían y se desvanecen y se diluyen. De eso vamos a hablar hoy. ¿Les parece o no? ¿Tienen ganas? Bien, vamos. Vamos a hablar entonces de José y vamos a empezar con el primer ítem, que es la promesa de Dios. Esto sale en Génesis 37:7. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Y en el 37:9 dice: al poco tiempo José tuvo otro sueño, ese era el primer sueño, y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. En el primer sueño se lo cuenta a sus padres, en el segundo sueño se lo cuenta a sus hermanos. Los sueños que Dios le entregó a José eran ejemplificadores y mostraban que diversas personas se inclinaban ante él. ¿Qué es lo que Dios le estaba mostrando a José? Le estaba entregando lo primero que describimos, una promesa. Había una promesa que de alguna manera José iba a estar en su vida en un área, en un lugar que iba a ser más relevante que la de sus padres y que la de sus hermanos. Entonces Dios se lo cuenta, Dios se lo muestra a José, y José lo que hace es contarle eso a sus cercanos. Le dijo a sus padres, tú te inclinabas ante mí, y le dices a sus hermanos también se inclinaban ante mí. Ahora quiero que un poco, yo sé que es fácil juzgar a la gente de la Biblia, ¿sí o no? Porque uno no estuvo ahí. Sí, tengo eco. Entonces, yo no sé si tú te pones en el lugar, siempre nos ponemos en el lugar de José. Ahora pongámonos en el lugar de la gente que escucha este sueño. ¿Ya? Supongamos que un día llegamos acá a la iglesia y un hermano, una hermana llama a 5 hermanos y le dice, ¿sabe qué, hermanos? Yo tuve un sueño con todos ustedes y todos ustedes se postraban ante mí. ¿Cómo usted lo tomaría? Si todas 5 personas que aparecen en el sueño, yo no sé si habrá alguna que dirá, amén, llegará el momento que me postraré ante ti. Y tú y yo seré tu adoración, no sé, lo que sea. Pero usualmente como que te pega, ¿o no? Que alguien te diga eso. Tuve un sueño con ustedes y se postraban ante mí. Como narcisista la cuestión. Y la verdad es que Dios nunca le dijo a José que contara los sueños. Nunca le dijo en el sueño, anda y cuéntale a tu padre, ándale y cuéntale a tus hermanos. Él simplemente contó los sueños. Quiero decirle que no todo lo que usted esté viviendo, comuníquelo. Porque a veces vemos desde un prisma, en donde tú crees que los demás se van a alegrar por lo que a ti te está pasando, pero ponte en la otra vereda. ¿Cómo se escucha lo que Dios me está diciendo? Y es súper importante entender que, o cuando alguien recibe una profecía también, yo te voy a colocar en lugares altos, voy a hacer grandes cosas contigo. Por lo general,
Dios nunca nos dice cuéntalo, siempre es para nosotros. Lo que pasa a veces es que nosotros por nuestra inmadurez queremos contarle al mundo, quizás por nuestros miedos, quizás porque necesitamos un reconocimiento y cometemos errores y queremos empezar a contarle las cosas al resto, no entendiendo o con una escasa madurez del impacto que eso pueda tener en una comunidad, en una familia o en amigos. Por lo tanto, acá ya vemos que, y obviamente cuando Dios le entrega estos sueños a José, Josué era muy joven, por lo tanto pecó, por así decirlo, en chileno, pecó de pollo. Era pollo. Y José le cuenta esto a sus padres, a sus hermanos, y ellos obviamente y evidentemente se molestan, se enojan. Porque además había una cultura en ese entonces que era muy machista y muy, voy a decir algo que no me lo escucharía de mí, pero muy patriarcal. Y no me quiero meter en un lado feminista, ni nada, ni de izquierda ni de derecha, pero estoy diciendo que era una cultura muy machista, ¿ya? En donde, además, José era el menor. O sea, había un grado de autoridad en sus hermanos, y qué más decirlo en su padre. Entonces, que alguien venga a decirme eso, igual pega el orgullo, igual pega la cultura. Y eso es lo que le pasa a su familia. Entonces lo primero que vemos es que Dios le entrega una promesa a José. Que José la haya administrado bien o mal, eso es otra cosa. Pero Dios entrega una promesa. Bien, ahora vamos a ir al proceso. José es vendido por sus hermanos. En Génesis 37, del 12 al 28, vamos a ver lo que ahí dice. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José, Jacob, ¿cierto?, era el padre, tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscan?, le preguntó. Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? Sí, le dijo el hombre, se han ido de aquí, pero les oí decir, vayamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Y aquí vamos a ver que aquí comienza la burla, ¿ya? Entendiendo que la burla no nació de nada, probablemente también ellos, como más grande, hubiesen evitado esto. José está chico, no le creamos el sueño, pero dice la palabra de Dios que sus hermanos tramaron un plan para matarlo. O sea, no sé si está entendiendo esto, pero no es que un poco le caía mal José a sus hermanos, sino que quería matarlo. A ese nivel, los hermanos querían matarlo. El siguiente, por favor. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Estamos hablando de esas cosas donde saquean pozos. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió, entonces veremos en qué quedan sus sueños. Estaban enojados, la verdad. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre, Rubén, su hermano? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía, aquí en el desierto, entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Él era distinto al resto. Entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro.
Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslos a estos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Tuvo algo de compasión. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo con venderlo. Entonces, cuando se acercaron a los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. ¿Bien? Vamos a dejarla hasta ahí, que bueno, es hasta ahí. Y lo que vemos ahora es que comienza el proceso de José. Primero Dios entrega una promesa, comete algunos errores José, pero creo que el error no era tan grande como para que quisieran matarlo, que su propia familia quisiera matarlo. Y comienza el proceso. Comienza José a vivir dolor, vivir traición, vivir que lo sacan de su lugar seguro, de su familia, la gente más cercana le hizo daño, y comienza un tiempo en donde es vendido como un esclavo por 20 monedas y se lo llevan a una tierra extraña. Cuando Dios muestra a dónde va a llegar José y comienza a vivir esto, es a veces lo que nos pasa a nosotros en este proceso. Cuando Dios te dice algo de las diversas maneras que ya le hemos dicho, pero te empiezan a ocurrir cosas no buenas. Dios te habla de que quizás vas a sanar personas y lo primero que ocurre es enfermarte. Dios te dice que vas a predicarle a muchas personas y de repente te quedas sin amigos. Dios te dice que vas a ser próspero y te notifican que tienes que dejar el trabajo. Dios te dice que vas a ser una persona que, no sé, le vas a profetizar a muchos y le profetizas a alguien y esa profecía está mala. No lo sé. Pero algo ocurre en nuestras vidas que nos enfrentamos a lo adverso que Dios nos está diciendo. Y cuando eso ocurre, una de las primeras cosas que pasan es poner en duda lo que el Señor nos dijo. ¿Por qué? Porque somos personas de la lógica, en donde si Dios dice algo, todo el plan que Dios prepara para mí va a ser en pos de eso, entendiendo que si Dios me dice que la gente se va a postrar, imagínate lo que le pasa a José. Dios le muestra reiteradamente que la gente se va a postrar ante él, y ¿qué es lo que ocurre? Lo venden como a un esclavo. ¿Tiene lógica eso? Ninguna lógica. Cuando a usted Dios le dice algo, lo más probable es que no haya ninguna lógica en lo que le empiece a pasar. Pero el que no exista lógica no significa que Dios no vaya a cumplir sus promesas. Es lo primero que vamos a analizar. Dios te ha hablado que tu matrimonio va a ser de impacto y después quieres matarla o matarlo y nos ponemos a poner en duda. Todo lo que Dios ha dicho, ojo, si es de Dios, no si yo me autoinvento un algo, o no si no es mi gana, sino que si Dios prometió algo fidedigno, y mira que Dios es exactamente como le muestra el sueño a José. Cuando Dios tiene una intención en cumplir algo, te lo va a repetir. A veces sí, vamos a dar una chance que pueda haber algo que sea una volada de alguien y que estuve emocionado y te profetizó algo. Vamos a ponerle el color plomo de que quizás el pastor se pasó de revoluciones o el profeta o la profeta, qué sé yo, y quizás no estuvo muy acertado en esa profecía. Pero cuando Dios tiene un propósito en algo, te lo va a repetir. Te va a mostrar en sueños, te va a volver a profetizar, alguien te va a soltar algo, te va a mostrar una visión de algo, porque Dios tiene interés en cumplir un propósito en tu vida. Por eso es que Dios le muestra más de un sueño a José. Pero lo que le pasa a José es que luego de recibir aquella promesa, llega el momento del proceso, y en el momento del proceso comienza a ocurrir lo adverso. Eso a todos nos va a pasar, queridos. Así que
Si hay alguien aquí que quiera saltarse el proceso, está perdido o está perdida. Todos tenemos que vivir ese proceso. ¿Amén? ¿Está contento con eso? Es algo tan parecido como decir, mira, tú vas a ser un profesional extraordinario y alguien te cuenta la mala noticia que va a empezar a ir a clase de lunes a viernes. Ay, pero tengo que ir. Entonces como que Dios te dice, te voy a poner acá, pero no quiero ir a clase. O sea, Dios me habló que iba a ser un científico, que iba a transformar, iba a generar, no sé, iba a ser médico e iba a generar la cura para el cáncer. Pero igual me da lata de ir al colegio. Y a veces pensamos como niños. Creemos que lo que Dios nos va a dar, se va a dar de manera mágica y Dios nos va a tener conocimiento en 3 días o no necesita que nos esforcemos ni nada, ¿cierto? Porque a veces creemos en filosofías raras de cómo Dios va a cumplir su propósito. Pero quiero decirte que todo lo que Dios ha prometido lleva un camino, un proceso. Luego vamos a ver que José es tentado. Eso está en Génesis 39:9. Y dice así, Génesis 39:9. Pasado un tiempo, nadie aquí... Ya, aquí lo que ocurre, primero te voy a hacer un contexto. Lo que ocurre acá es que luego de que José es vendido, lo llevan a la casa a trabajar como mayordomo, a la casa de una persona que era importante, el denominado Potifar. Entonces, lo que ocurre es que, dice la palabra de Dios, de que José era de buen parecer, ¿ya? Entonces, la esposa de Potifar quedó flechada con José. Le gustó. Sentía cosas por José. Cuando lo veía se volvía loquita. Y es cierto lo que le estoy diciendo porque lo vamos a leer. ¿Quiere leerlo? Bien, vamos. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. José hablándole a esta mujer ferviente. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Es porque la mujer, ¿cierto?, se le acerca a José y la verdad es que quiere estar cariñosamente con José. Y lo que lo dice José, porque José llega como esclavo a esa casa, pero luego es honrado con ser el encargado de toda esa mansión, por así decirlo, en un puesto de administración, porque Dios siempre estaba con José, Dios siempre estuvo con José. Que lo hayan vendido no significa que Dios no haya estado con él. Entonces, esta mujer quiere tener intimidad con José y José dice, no voy a pecar ni contra la confianza que me dio el jefe, ni contra Dios. Eso es lo que vemos en Génesis 39:9. Entonces vemos que en este proceso José es tentado. Y para José, esta fue una tentación de cierta índole, pero lo que nos muestra el proceso es que tú y yo constantemente vamos a ser tentados para que no cumplamos nuestro propósito. Esas tentaciones pueden ser de diversas índoles y por lo general va a pegar en nuestras áreas más débiles, es donde menos tenemos un músculo, pero también nos van a ser bombardeados en todo. Y aquí lo que estaba siendo puesto a prueba José no era solamente en un ámbito sexual, sino que tenía que ver con un tema de la integridad de él, la confianza de él y su futuro laboral, por así decirlo. Entonces vemos que José, la palabra dice que ya después de un tiempo de que él cuenta los sueños y todo eso, y es puesto en un lugar para lograr un cierto estatus, ¿cierto? Porque ya no era un esclavo que estaba tirado, sino era un administrador de una mansión, es tentado con la mujer. Y él no cae, sino que es tentado. Hay una diferencia entre ser tentado y caer. José no cae, José es tentado. Ahora, esta mujer, como estaba tan afiebrada por José, dice la palabra de Dios que lo toma, ¿cierto? Y hasta rasga una parte de su ropa, y lo que hace José
es salir hecho una bala, por no decir otra cosa. Sale hecho una bala, arrancándose de esta mujer que se quería acostar con él. Y lo que pasa con esta mujer es que inventa todo un cuento porque dijo, José me va a delatar, entonces yo me voy a adelantar y le voy a decir a mi marido que este otro me quería abusar. Mujer bandida, mala, pérfida, cochina. Y lamentablemente el jefe le tenía mucha buena a José y obviamente quizás otro en otras condiciones lo mata, pero lo manda a la cárcel. Y vamos a ver qué es lo que pasa en Génesis 40, por favor. Luego de tener este acercamiento a la bendición y al cumplimiento, José ya llega a ese estatus de, ¿cierto? Vuelve a caer. Porque pasado un tiempo él en la cárcel, te quiero parafrasear esto, él se encuentra y dos personas tienen un sueño, un copero y un panadero que eran del faraón. Y finalmente cuando cuenta el sueño uno le dice que va a morir y el otro que va a ser sacado de la cárcel y que va a llegar nuevamente a estar con faraón. Y cuando eso ocurre, José le dice a la persona que se salva, que era el copero, le dice, mira, ¿sabes qué? Cuando te llamen, habla de mí para que me saquen. Bueno, pasaron algún par de años y se olvidaron de José. Otra cosa que a usted y a mí nos va a pasar en medio del proceso es que probablemente le hagamos bien a alguien, vamos a esperar una recompensa y esa recompensa no va a llegar. Así que usted no se apune, no se funda. Si alguien lo traiciona, si alguien lo utilizó, si alguien lo ocupó para lograr algo, eso te va a pasar. Y eso te va a dañar en las emociones. Porque él estuvo en la cárcel con personas a las cuales al contar el sueño a uno le salvó la vida. Le adelantó lo que iba a ocurrir, pero esa persona se olvidó de José. A ti y a mí nos va a pasar que gente se olvide de lo que hemos sembrado en sus vidas, pero eso tampoco significa que Dios no vaya a cumplir tu propósito en ti o en mí. Lo que le pasa a José, inclusive antes de llegar a la cárcel, es que él logró tener un cierto estatus. Eso pasa cuando tú sales de un estado muy malo, no sé, una cesantía de muchos años, y Dios te da una pega y tú dices, wow, por fin el Señor, yo de aquí me voy para arriba, de aquí por un tubo. Las gano todas y vuelve a quedar cesante. O encuentras esa estabilidad emocional con una pareja y dices, no, esta va a ser para el resto de mi vida. Y de repente te engaña y vuelves a caer al hoyo. ¿Va a golpear tus emociones? Sí. Hasta pensaste casarte con esa persona. Hiciste un plan, estuviste viendo la casa, el subsidio, qué sé yo. Lo que sea. Lo presentaste ante tu familia y todos sabían que iba a ser tu futuro esposo, futura esposa. Y se acabó todo. Eso le pasa a José cuando sale de la casa de Potifar a la cárcel. Y en la cárcel ese proceso se hace más evidente. Y luego nos vamos a ir a la parte que todos queremos. Estoy haciendo muy resumen, porque si no vamos a salir muy tarde. El cumplimiento. De alguna manera, este copero se acuerda. Esto sale en Génesis 41:40. Y eso, gracias, déjela ahí nomás, Igna, porque este es como el prime de José. Pero antes de llegar a este prime, que aquí ocurre lo siguiente. Este copero se acuerda de que hubo un hombre que interpretó su sueño y Faraón tenía un sueño que no lo entendía. Entonces va José y le interpreta correctamente el sueño al Faraón. Y cuando lo hace, porque nadie más lo había hecho, lo que ordena Faraón es que esa persona le dice, quedarás a cargo de mi palacio y de toda mi gente toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. Este es el cumplimiento. Dios le dice, no va a haber nadie más que te manden en la nación, y podríamos decir el mundo, porque era la nación más poderosa, solamente iba a estar Faraón arriba de José. Y esta parece una telenovela mexicana, porque la vida de José
como la nuestra, no es plana, sino que tiene altos y bajos. Es así. Primero Dios le entrega la promesa, el corazón de José está arriba, luego es vendido, el corazón de José está abajo, luego encuentra pega, la casa de Potifar, vuelve a soñar, luego cae en la cárcel, vuelve a caer. ¿Te ha pasado, no? Así como que sí, pero no. Ya. Y luego llega el cumplimiento. Ahora quiero decirte algo. En el cumplimiento, podríamos llamarlo en palabras bíblicas, tu tierra prometida. Es donde Dios te llevó, es por donde pasaste para llegar ahí. Y el lugar de cumplimiento no va a estar ausente de tentaciones o de pruebas, pero en nuestro lugar de cumplimiento. Esa es la diferencia. Y vamos a ver, por la palabra de Dios, que en ese lugar de cumplimiento, José sigue siendo tentado. Vamos, la palabra de Dios dice que cuando José, no lo vamos a leer porque hay mucho texto bíblico, pero cuando él es nombrado, él, ya todos sabemos cuáles son los sueños que interpreta de los 7 años de abundancia y de escasez, pero cuando él ya a partir de ese sueño influye en la economía de la nación, llegaron de todos los pueblos en el momento de necesidad a pedirle ayuda a Egipto, y gracias al plan de José, Egipto sobrevivía, porque Dios le había dotado de sabiduría, de gracia y de inteligencia. Entonces lo que ocurre es que cuando van a pedirle ayuda, adivinen quién aparece a pedirle ayuda, sin saber quién era, sus hermanos, los mismos que traicionaron a José, que lo vendieron, vuelven y se encuentran a una persona que no reconocieron porque José tenía otro aspecto. Ellos vendieron al cabro chico, ¿cierto?, en ropas malas, y luego se encontraron frente a una persona que no reconocieron que era su hermano, que estaba con otra ropa, inmerso en otra cultura y en un lugar de autoridad. Y quiero decirte que las tentaciones no cesaron para José. ¿Por qué no cesaron? Porque cuando ellos llegan ahí, José los ve, y cuando los ve, lo primero no fueron ganas de abrazarlo. ¿Cuáles eran las ganas de José con sus hermanos? Si a ti te tiran a un pozo, si a ti te venden, si a ti te tratan como esclavo, ¿de qué te dan ganas? Dígalo, aunque no parezca espiritual. No me diga que no, lo voy a sacar de Instagram. Nah. No lo sigo en Instagram. ¿De qué te van a dar ganas? De fileteártelo. Porque más encima, ahora José tiene un estatus de autoridad. Y él puede hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque él es el segundo después de Faraón. Y porque hace así José y elimina a sus hermanos. Y les quita todo. Entonces José es tentado. Y cuando llega el momento de cumplimiento para ti y para mí, Dios nos da autoridad, pero Él va a probar nuestro corazón. Ese momento de autoridad significa el trabajo que conseguiste, el dinero que Dios te prometió, la posición espiritual que Dios te da, y Dios prueba nuestros corazones. A ver qué hacemos con ese momento y ese lugar que Dios nos da. Cumplimiento no significa que no te vas a encontrar con cosas desagradables. Cumplimiento significa vas a estar más procesado y Dios va a seguir probando nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero que hace José es cuando ve a sus hermanos, más encima conoce un nuevo hermano que él cuando se fue ya no estaba, porque cuando él estaba, él era el último, pero luego hubo otro hermano menor. Y llegan con un hermano menor. Entonces, ¿qué es lo que hace? José dijo, voy a probar a mi familia a ver si siguen igual. Y lo que hizo él fue colocar una copa, un vaso, no sé cómo llamarle, de gran valor, entre las cosas que se llevaban sus hermanos para que se las registraran y tratarlos de ladrones. Cosa que, gracias, me acordé que tenía. Y José lo que hace, urde un plan. Y ese plan tenía que ver con, de alguna manera, identificar si su familia se le iba a jugar por ese hermano menor o iban a hacer lo mismo que hicieron por él.
los puso a prueba, con un corazón no muy bueno. Y lo que ocurre después es que José prueba a su familia, la familia prueba y van a buscar a sus hermanos, llaman a sus padres, y toda la familia vuelve y va donde está José. Y José revela su identidad, ¿cierto? Si parece novela mexicana, si revela, se saca la peluca, soy yo. María Joaquina, soy yo. Y revela su identidad, es como comedia 4 de la tarde. Mega. Posalmuerzo. Y revela su identidad y wow, la familia se encuentra con la segunda persona más poderosa, que eran los que habían traicionado, al que habían traicionado y vendido. Y lo que hace José está en una tensión, en una pugna, en una lucha consigo mismo. ¿Qué hago? ¿Me vengo? ¿Les muestro todo lo que tengo, lo que he logrado? ¿Ustedes pasan hambre allá? Yo acá lo tengo todo. Tengo una habitación y una cama king para mí. ¿Y ustedes dónde duermen? ¿Cuántos son? ¿Duermen 10 en una pieza? Mira todo lo que yo tengo. Me imagino esa lucha interna con, tengo sirvientes. ¿Qué has logrado tú en la vida? Tú me vendiste. ¿Qué tienes? Echarle en cara lo que has logrado. Y es probado nuestro corazón cuando Dios cumple algo en nuestras vidas, cuando llega el momento del cumplimiento. Y el mensaje de hoy se llama nuestro corazón en el momento del cumplimiento. ¿Cómo es cuando Dios cumple su promesa? ¿Cómo está nuestro corazón? Lo que hace José es tener un corazón humilde, es recibir a su familia. ¿Y sabe lo que hace José? Le dice, ¿saben qué? Con todos sus parientes y con toda su familia vengan porque yo me voy a hacer cargo de ustedes. ¡Wow! José logra vencer una gran tentación que era salvarse solito, mostrarle que él era mejor que el resto, decirle, jaja, ¿se acuerdan que yo soñé unas cositas con ustedes o no? ¿Se acuerdan que soñé que ustedes me hacían así? Aquí estamos, po. No estaba tan equivocado. A veces dan ganas de decir eso, ¿no? A ese familiar, a esos amigos, a esos compañeros de curso que se reían de ti en el colegio. Jaja, te reías de mí. ¿Cuánto ganas? ¿Dónde vives? Muéstrame tu auto. Dios prueba nuestro corazón. ¿Y sabe lo que pasa a veces? Y lo que he visto en el reino de Dios, en las congregaciones, que mucha gente se envanece con muy poco. Por mucho tiempo he visto gente que ora y ayuna para que Dios le dé un auto. Y a Dios, hermano, te da un auto así. Y luego ya no vienen a la iglesia porque tienen un auto y pueden pegarse un viajecito los domingos a Santiago. Ahora tengo un trabajo que Dios me dio, pero no tengo tiempo para ir a la iglesia. Ya me dio el hijo que no tenía, ya me dio el esposo que necesitaba. Y la gente se envanece y cambia. Mi matrimonio estaba a punto de morir. Ese matrimonio se iba a la chuña, vine a la iglesia, fue restaurado y listo, si te he visto, no me acuerdo. He visto mucha gente pasar por congregaciones, por iglesias, y se han perdido un poco frente a la promesa cumplida del Señor. Porque no saben qué hacer en ese momento de bendición. Se envanecen. Y el mensaje de hoy día tiene que ver con tu vida espiritual, con tu vida financiera, con tu vida ministerial, con tu vida relacional, como esposo, como esposa, como hija, en todas las áreas de la vida. Porque te quiero decir algo, todo lo que el Señor promete, Él lo cumple. El punto es, cuando estamos en eso, ¿cómo está nuestro corazón? Cuando recibimos eso, que tanto nos costó, pero cuando ya estoy ahí, me olvido del Señor. Me olvido de ayudar a otros. Me olvido de servir a otros. No, yo antes podía servir porque estaba en cesantía, ahora con pega no tengo tiempo para servir en la iglesia, que lo hagan otros.
Sí, es cierto que Dios me subió las lucas, pero ahora tengo más gastos. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué es lo que hacemos con lo que Dios nos da? Fíjate que la palabra de Dios muestra que José luego va a una tierra y se lleva a toda su familia. Sale de Egipto, la denominada tierra de Gosén. Tierra de Gosén es una tierra de plenitud. Ahí es donde se cimienta el pueblo. De ahí sale lo que es el denominado pueblo hebreo. Luego pasa un tiempo, los faraones que vienen después se olvidan de que hubo un José hebreo, y ahí comienza la historia con Moisés y los 430 años, si no me equivoco, de los hebreos en esclavitud de Egipto. Pero él sale con su gente a la tierra de Gosén. Esa tierra de Gosén significa un tiempo de plenitud y de bendición. Dios, quiero decirte algo, una verdad bíblica que Dios te ha hablado: Dios te quiere bendecir. Y Dios lo va a cumplir. Y todo lo que aunque parezca loco, aunque tengas 13 años y Dios te muestra gente inclinándose, bueno, mi sugerencia es que no ande contando eso es una sugerencia, para que no le agarren mala. Pero Dios lo va a cumplir de alguna u otra manera. El punto es, si podemos volver por Faina a las etapas, al segundo slide. Dios nos promete algo, viene el proceso, cumplimiento no exento de tentaciones, y luego viene ese resultado. Veremos cómo reaccionamos a la promesa cumplida del Señor. ¿Cómo reaccionamos? Porque en el tiempo del proceso sí me levanto temprano a orar para que Dios me cumpla, pero en el tiempo de cumplimiento estoy cansado, no tengo tiempo. Que lo hagan otros que pasan procesos, pero yo ya no. Entonces pareciera ser que ya no necesitamos de Dios, o nuestra pasión por las almas o por el evangelio, por relacionarnos con Él, parece que ya bajaron porque me relajo, porque ya lo cumplí ya. Si eso era el clímax de mi vida y yo hacía cosas para llegar ahí, ya está, ya lo conseguí. Eso es un error. Porque en primer lugar, el llegar a donde llegamos, sí somos tentados y sí hay una gran parte que depende de nosotros si pisamos el palito o no. Pero esto depende del Señor y de su gracia. Como siempre lo he dicho, tú tienes buen trabajo, tú dices, sí, yo me saqué la mugre estudiando para eso. Siempre hay alguien que se merece más que tú el lugar donde tú estás. Siempre, pero siempre. Tú dices, pero yo me esforcé por mi título. Alguien tiene tu título y un diplomado. Y el de al lado va a decir, yo tengo un título, un diplomado y un magíster. Y el de la fila de atrás va a decir, yo tengo un título, un diplomado, un magíster y un doctorado. Y el que está atrás dice, sí, pero yo lo hice en Alemania, yo lo hice en Inglaterra. Finalmente ninguno va a dar el ancho. Porque siempre va a haber alguien con más merecimiento que tú y que yo. Pero esto no es por merecimiento, es por la gracia del Señor. ¿Qué hizo ¿Qué hizo José? Él no se autoinventó los sueños, fue algo que Dios colocó en él. Luego sí, dependieron cosas de su carácter y su corazón. Por eso Dios nos está hablando ahora a nosotros de nuestro corazón. Pero esto sale, la promesa, queridos, no sale ni de ti ni de mí. ¿De quién nace la promesa? De Él. De Él sale la promesa. Lo que viene después, en el proceso ahí se ven los gallos, eso sí, ahí nos vemos. Pero la promesa no sale de nosotros, la promesa sale de Él. Y ahí no nos podemos perder. Vamos a ver a gente que se perdió en el camino. Vamos a la Biblia. Algunos resultados, ese es el slide que dice de algunos resultados. Vamos a poner 3 nomás. Adán, Moisés y Elías. Adán fue la primicia de este mundo. Adán fue el primer hombre. Adán no necesitaba desodorante, no tenía mal olor. No necesitaba pasta de dientes, olía rico. No necesitaba shampoo. Nada de eso. Adán era el macho alfa. ¿Y cómo termina Adán? Siendo la primicia del Señor. ¿Cómo termina? Siendo expulsado del jardín del Edén junto con Eva. Porque pisó el palito. Porque Dios le dijo, bástate de mí y no te pongas a mirar para otro lado, no te pongas a buscar en otros frutos, no te pongas a buscar, ahí no te metas. Y él quiso ir más allá. ¿Cómo termina Adán? Siendo
Adán tuvo un prime, Adán tenía un cerebro extraordinario, Adán le puso los nombres a los animales, Adán era otra cosa. Pero ¿cómo termina Adán? Es expulsado del jardín del Edén junto con Eva. Moisés, el libertador del pueblo, muere antes de que el pueblo cruzara el Jordán y conquistara la tierra prometida. Moisés los saca de Israel, los lleva por el desierto, le entrega las tablas de la ley, todo, pero no entra. No solamente se queda mirando, no es que se haya quedado mirando como los demás entraran, muere antes de cruzar el río. Elías hace descender fuego del cielo, mata a los profetas de Baal, pero es intimidado por una mujer llamada Jezabel, la manipuladora. Todas estas personas son gente que tuvieron un prime. Elías era extraordinario porque Elías se le cruzaba un brujo pagano, lo que sea, Elías se lo fileteaba. Nadie le hacía frente a Elías, pero Elías luego se va a la cueva. Y cuando se va a la cueva, le tiene miedo a Jezabel. Podemos ver en la Biblia resultados buenos como lo de José y resultados malos. Y ahí es donde es esta pregunta. ¿Qué es para ti el cumplimiento? ¿Qué es para ti? ¿Y qué es para mí el cumplimiento? Hemos analizado la vida de José, que él pudo vencer. Pero rápidamente vimos a gente que llegó a su prime, por así decirlo, y termina mal. Aun cuando podemos ver que la forma de Elías no se sabe con certeza cómo murió él, quizás el Señor se lo llevó, Moisés lo mismo, y obviamente van a estar con el Padre y todo. Pero acá en la tierra, la verdad que cómo murieron, de hecho Elías es reemplazado por Eliseo. Moisés tenía a su segundo y ni siquiera a su segundo, Aarón. Después fue Josué y Caleb. Adán, desterrado. Por eso la Biblia nos va a mostrar casos de éxitos y casos de gente que tomó otras decisiones no tan buenas. ¿Qué pasa con nosotros luego de que Dios cumplió? ¿Qué es lo que te pasa a ti y qué es lo que me pasa a mí? Como decía, hay gente que toma el cumplimiento de Dios y te sirve como a seguir avanzando y conquistar más en Cristo Jesús y a humillarte más. Pero ¿sabes lo que le pasa a la mayoría? No toma esa actitud. La mayoría se relaja. La mayoría ya siente que muchas cosas ya no son necesarias hacerlas. ¿Para qué? ¿Para qué? Quiero decirte que no malinterpretemos los regalos de Dios, la gracia de Dios. Si Él te ha bendecido, es para bendecir a otros. No es para quedártelo. No es para que ya te cierres a no hacer la obra de Dios. Porque Dios a ti ya te concedió algo. Si tú estás hoy en que has sentido el cumplimiento de Dios en tu vida, pero no te sientes reverdeciendo, yo te quiero invitar a volver a comenzar. Y volver a comenzar significa, soy consciente de lo que Dios hizo por mí. Y la verdad es que me relajé. La verdad es que abuso de los dones. La verdad es que, como, no sé, predico y la gente encuentra wow, y quizás la gente no sabe que ni siquiera tengo una vida íntima con el Señor, canto bien, toco bien. ¿Para qué me voy a preparar? ¿Qué tal si volvemos a comenzar? ¿Qué tal si tomamos una actitud de humildad? ¿Qué tal si le decimos al Señor, Señor, perdóname? Porque quizás me he enorgullecido. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Hoy te quiero invitar, porque yo creo esto de parte de Dios. Creo que hay gente que sabe lo que está viviendo la etapa de José en la casa de Potifar. Y creen que ese es su prime. Algunos están viviendo la parte del sueño. Algunos están viviendo la etapa
de ser vendidos. Algunos están viviendo la etapa de ser olvidados en la cárcel. Algunos están en el cumplimiento en donde todo se está dando. Para todos es distinto. Pero lo que te quiero llevar hoy, a lo que te quiero animar, quizás estás siendo tentado, tentada. Quizás tienes ganas de encarar a personas, mostrar tu éxito. No perdonar, no humillarte. Creer que todo se debe a tu esfuerzo. Creer que tú eres muy bacán y por eso lo tienes. ¿Qué tal si en esta mañana nos volvemos al Señor con un corazón humilde? ¿Qué tal si esta mañana somos sensibles a la voz del Señor? Quizás si aunque algo hemos tenido, podamos decirle, Señor, acá está mi corazón, porque no quiero ser confundido, no quiero ser confundida. Señor, tú has prometido, tú has cumplido. Y quizás yo me he desviado, mi corazón se ha desviado, mi mente se ha desviado, ya no estoy con la misma pasión, ya todo me da lo mismo. Quizás fui dañado y dolido por esas personas que se olvidaron de mí, o esos que me vendieron, no lo sé. En la etapa que estés, yo te invito a sanar, yo te invito a dar vuelta a la página, yo te invito a pedirle perdón al Señor y a volver a comenzar. Porque así como José tuvo que volver a comenzar muchas veces en su vida. A veces decimos y contamos el testimonio de que comencé, pero te quiero decir algo, constantemente tú y yo vamos a tener que volver a comenzar, volver a comenzar, volver a comenzar. Así que toda mentira en tu vida, yo te quiero decir que tienes que volver a comenzar. Todo lo que se instauró, tienes que volver a comenzar, querido. Porque es fácil que la pasión se vaya. Es sencillo que nos dolamos y nos ofendemos por cosas. Es muy sencillo. Es sencillo desencantarnos. Es sencillo ser tentados. Es sencillo. Es facilísimo. Por eso es que el Señor nos quiere llevar a volver a comenzar. Así que ¿dónde estás? Sigue con tus ojos cerrados. Y si tú estás en ese aspecto de tu vida, ahí donde estás, levanta tus manos y dile, Señor, ayúdame a volver a comenzar. Ya he perdido la pasión, estoy enojado, quiero sacar en cara. Ya me cansa volver a comenzar, yo sentí que había logrado el prime, yo tenía cierta estabilidad. El Señor no te ha quitado nada. Lo que te ocurra y lo que me ocurra es parte de un proceso, es parte de un camino, es parte de lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Así que yo oro para todas aquellas personas que hoy están diciendo quiero volver a comenzar. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Todos los que están con las manos levantadas, que Dios te bendiga. Quizás estás cansado. Entonces, si ya te quemaste ya, vuelve a comenzar. Vuelve a comenzar en esta temporada. Y no te canses de volver a comenzar. No te canses de volver a comenzar. No te canses, no te agotes. ¿Sabes lo primero que es dañado en los procesos? Nuestro orgullo. Eso es lo primero que es trastocado. Así que yo oro para que seas tocado por el amor del Señor. Y Él con tanto amor nos está diciendo, yo sí quiero. Pero la palabra de Dios dice que Él al humilde lo quiere cerca y al soberbio lo quiere lejos, lo mira de lejos. Así que el primer acto que podemos hacer es de humillarnos. Es el primer acto que podemos hacer ante la presencia del Señor. Señor, ven. Y tú no desprecias el corazón del humilde. No desprecias a aquel que se rinde a ti. No lo desprecias. Tú no desprecias a aquel que hoy día está con un corazón sensible. Oh, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo,
Ven, Espíritu Santo, ven y toca, Espíritu Santo. Ven y trae el impulso del Espíritu al que necesita volver a comenzar. Trae el impulso del Espíritu al que está cansado, al que está enojado, al que está lateado, al que está tentado, aquel que está en otra de su vida. Está aquí pero no está acá. Viene a la iglesia pero no está acá. Ora con Dios o está frente a Dios y quizás no haya que decirle, ya está cansado. Ven, Señor, ven y trae el renuevo de aquellos que han decidido volver a comenzar. Quiero decirte que las aguas del Señor son eternas. Y las aguas del Señor no están para un momento en tu vida, están para toda tu vida. Las aguas del Señor fluyen día y noche. Las aguas del Señor son como ríos de agua viva que no tienen fin. Así que si Él te renovó hace 5 años, Él lo va a seguir haciendo. Y si Él te renovó hace 3 años, lo va a seguir haciendo. Y si Él te renovó hace 4 meses, lo va a seguir haciendo. Así que métete en las aguas y no te salgas de ahí. Métete en sus aguas y no te salgas de ese lugar. Así que ven, Espíritu de Dios, ven y toca. Toca la vida de tus hijos, tócalo, bendícelo. Ven más y trae más de tu entendimiento. Trae más de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús.